¿Qué tal? Muy buenas noches. Los saludo en la paz del Señor, el que transmite su servidor Héctor Omar, está haciendo una palabra de Dios. En esta hora quería compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra en Romanos, capítulo 3, versículo 21, como título Revelación de la justicia de Dios. Del versículo 21, Romanos 3, del versículo 21 al 31. Nos dice la palabra: pero ahora, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que hablaron la ley y los profetas. Se trata de la justicia de Dios y todos los que creen, pues no hay diferencia. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos son justificados por Él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo. Esta parte de la palabra de la santa palabra de Dios se refiere a la actividad salvadora de Dios en Jesucristo, cuya muerte y resurrección libera a las personas, es decir, las que redime, como dice en capítulo 3 de Romanos, versículo 24. Te dice claramente: Jesús, pues Dios exhibió, en 3:24 te dice: estos son justificados por Él gratuitamente en virtud de la redención realizada en Cristo. Ya lo había leído, pero quería vuelta nuevamente hacerlo recordar, que si realmente el hombre no cree en nuestro Señor Jesucristo, no acepta a Jesucristo como su Salvador, nuestro Señor Jesucristo no lo va a reconocer delante de su Padre. Para ser salvos debemos de creer en nuestro Señor Jesucristo y ser fervientes creyentes en nuestro Señor, que es nuestro Salvador, el Hijo del Dios Altísimo, Jesús de Nazaret. Dios es bueno, Dios es grande y maravilloso. Dios tiene para nosotros que somos sus hijos, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo es su hijo. Por eso siempre digo y aclaro, una cosa es ser creación de Dios, otra cosa es ser hijos de Dios, sin ofender a nadie. La creación de Dios es porque Dios nos creó a la humanidad, ¿sí? Pero está el Hijo de Dios que cree en nuestro Señor Jesucristo y se inclina a tratar siempre, porque nadie es perfecto en esta tierra, solamente fue Jesús de Nazaret. Ni tampoco nadie es salvo del pecado, porque el único que fue salvo fue Jesús de Nazaret. No hay otro hombre que sea como Jesús de Nazaret, pero imitarlo a Jesús de Nazaret a cumplir, imitando todo lo que el Señor nos enseñó a través de sus discípulos. Lo que el Señor enseñó a sus discípulos siguieron con esa doctrina y nosotros debemos de tratar de cumplir con el Señor. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo se congrega y cumple con la palabra de Dios en la iglesia como también en su vida particular, personal, son hijos de Dios. Aquellos que no creen en el Señor son creación de Dios. En su debido tiempo rendirán cuenta a Dios, en el tiempo venidero. Por eso te dice la palabra también: Jesús, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de expiación a través de su propia sangre para recibir el perdón.
Te lo dice bien claro. Si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón y no nos arrepentimos al Señor, no vamos a entrar al reino. Te lo está diciendo bien clarito. Instrumento. Jesús, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia pasando por alto los pecados cometidos anteriormente en un tiempo caracterizado por su paciencia, y así muestra su justicia en el tiempo presente, siendo justo y justificador del que cree en Jesús, donde está entonces el derecho a gloriarse, queda eliminado, porque la ley por la de las obras, no por la ley de la fe, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es únicamente Dios de los judíos? No lo es, también de los gentiles, que somos nosotros. Desde luego que sí, también de los gentiles. El Señor nos dice bien clarito que todo aquel que cumple, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que pone todas sus cargas bajo el Señor y cumple con los mandatos, preceptos, como dice la palabra, siendo un buen cristiano, será salvo. Pero aquel que no se arrepienta no será salvo. Aquel que no se arrepiente no será salvo. Hasta el último segundo de tu vida, si te arrepientes de corazón, vas a ser salvo. Pero si no te arrepientes y no aceptas a Cristo como tu único Salvador, Redentor, Libertador y Restaurador, no serás salvo. Lo dice la palabra bien clarito. Por medio de Jesucristo llegamos al Padre. Y si nosotros realmente creemos en el Señor, todos nuestros errores, pecados que hemos cometido atrás, te serán perdonados, si aceptas a Cristo en tu corazón. Bien clarito está. Por eso te dice, ¿qué nos quiere decir Romanos 23-24? Cuando dije de la redención. A través de este escrito, el apóstol Pablo hacia los romanos, entendemos que la gracia de Dios es el origen de la muestra justificación que está garantizada por Jesucristo. A través de esto es no por nuestros actos. Nosotros recibimos salvación y liberación por la gracia independiente de nuestros actos. ¿Qué significa? Así que, hermanos deudores, somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Por eso en Mateo 26:41 dice, velad y orad para no caer en tentación, porque la carne es débil. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. En Romanos 3:25 te dice, capítulo 3, versículo 25, te dice, pues Dios exhibió a Jesús como instrumento de propiciación a través de su propia sangre, para recibir el perdón mediante la fe. Así mostró Dios su justicia, mostró Dios su justicia pasando por alto los pecados. Si tú realmente aceptas a su Hijo como tu Redentor y Salvador, todos tus pecados anteriores serán perdonados, pero tú tienes que encaminarte hacia los caminos de Dios, no volver para atrás, dejar esos pecados, esa barca del pasado, quedar atrás y empezar una nueva vida en Cristo Jesús, tomado de la mano del Señor. Pero eso te dice, así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. En otras palabras, Dios expresó toda la ira que tenía sobre nuestros pecados y la derramó sobre Cristo mientras estaba en la cruz, una ira que de hecho está justificada. Este sacrificio pagó por todos nuestros pecados en su totalidad. Cuando confiamos en Cristo para alcanzar nuestra salvación y para encontrar nuestro lugar dentro de la familia de Dios, nuestros pecados son perdonados. Dios no es un verdugo que solo está esperando al momento ideal para poder enjuiciarnos, sino que se convierte en Él. Justificador. El Señor es el que nos va a juzgar a todos, creyentes y no creyentes. ¿Quién nos va a juzgar? Dios. No existe ningún ser humano
que pueda juzgar a nadie en la tierra, solamente Dios nos va a juzgar, a creyentes o no creyentes. Cada uno tiene que empezar a preparar su túnica, a empezar a limpiar nuestras túnicas, a empezar a creer en el Señor y estar firme, tomado de la mano del Señor. Pedir al Señor que cada paso que hagamos, cada palabra que salga de nuestra boca, que sea de bendición de Dios y que el poderoso, maravilloso Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, nos esté guiando para bendición, para nuestras vidas. Dios es bueno, Dios es grande. Esto enfatiza la justicia de Dios, pero al mismo castiga el pecado y defiende la misericordia y el amor de Dios. Como resultado, aquellos que ponen su fe en Cristo ahora pueden ser redimidos y justificados por Dios, ya que somos bienvenidos en su familia para siempre. ¿Qué significa que Dios sea justo? Significa que Él siempre hace lo que está correcto. Él juzgará entre el bien y el mal. Dios Jehová. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Porque en verdad Dios es uno, Él justificará en virtud de la fe a los incircuncisos. Pablo anunciaba que mediante la fe en Cristo podemos estar justificados ante Dios, incluso estando completamente separados de la ley. Por eso te dice, de los gentiles tengamos en cuenta que solo hay un Dios que justificará a los circuncisos en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces elimina la fe el valor de la ley. De ningún modo, más bien la consolidamos. Dios es un Dios de amor, de misericordia, y Él es el que nos da consuelo, nos da fuerza, nos levanta cada día. Pero hemos de creer en el Señor. Dios tiene propósito para cada uno de nosotros. La tardanza del Señor no es porque es tardía la tardanza del Señor. El Señor está dando tiempo a todo ser humano, a toda creación que hizo el Señor, hijos de Dios, que nos encaminemos bien y que creamos y nos demos cuenta que la bendición para nuestras vidas en este tiempo, como en el tiempo venidero, es estar tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Para que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Eterno, nos acepte y no ser negados por su Padre. Porque todo aquel que niega a Jesucristo va a ser negado por el Señor también. Debemos de aceptar a Cristo en el nombre del Señor y poder. Que toda la gloria y la honra sea para el Señor. Padre amado, Santo Espíritu, bendice cada vida que vea este vivo o de grabado, sea lleno de la presencia de Dios. Te pido por las personas que tienen problemas de depresión, de confusión, de división. Señor, sana corazones, libera corazones, derrama torrente, manantial de agua viva en sus corazones. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu espíritu, guíalos hacia el camino de la luz. Ayúdalos a vencer luchas y pruebas. Vela por sus sueños, manda a tus ángeles alrededor de ellos. Que hagan columnas de fuego y cerco de protección, los ángeles alrededor de cada uno que necesita del Señor. Señor, bendícelos, dale fuerzas, renueva, restaura, sana, libera, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todo aquel que escuche será sanado, liberado, restaurado. Aquella persona, la necesidad que tenga, el Señor lo va a restaurar y va a abrir puertas de bendición. Lluvia de bendición va a caer sobre tu vida y sobre tu casa, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tu economía. Dios abrirá puertas de bendición. Dios levanta a los hijos, jamás deja un hijo caído. El Señor nos levanta en esta hora. Confía en Dios y todas tus puertas serán abiertas. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Transmitió su servidor Héctor Omar. Que Dios me los bendiga. Shalom para todos.